que abramos nuestras Biblias y leamos un versículo en donde vamos a partir en esta noche, Señor. Perdón, hermanos. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1. Libro de los Hechos, su capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? La palabra de Dios nos dice: y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, si nos preguntáramos cada uno de nosotros, hermanos, en nuestras vidas, ¿qué agradecemos a nuestro Dios? Pienso yo que posiblemente no terminaríamos de llenar a lo mejor un libro, ¿verdad? En todos esos agradecimientos que tenemos hacia nuestro Dios. Pero gracias a nuestro Dios, hermanos, pues uno de los agradecimientos que tenemos hacia Él, pues es el que nos haya tenido aquí una vez más. Que nos haya permitido, hermanos, estar presentes en esta festividad. Y la bendición, como dicen nuestros hermanos, pues doble bendición, ¿verdad? Ahora estamos celebrando dos festividades. Esta festividad, hermanos, de cada sábado, festividad semanal. Pero también, hermanos, cumpliendo con esa ley que dejaba desde el Éxodo, hermanos. Esa ley de celebrar, dice que estarían, hermanos, todos, dice, juntos en esta fiesta del Pentecostés. Y hermanos, pues en esta noche, hermanos, vamos a estudiar un poquito sobre esta festividad. Conocemos, hermanos, las tres festividades que nuestro Dios nos ha dejado. Vemos, hermanos, en este inicio del año cómo celebrábamos a nuestro Dios, pues esta festividad de la Pascua. Recordábamos esos momentos en los cuales nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado. Recordábamos, hermanos, esos momentos en los cuales dio su vida por cada uno de nosotros. Y agradecíamos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, por esa oportunidad de ser parte del pueblo. 50 días después, hermanos, nos encontramos nuevamente, celebrando, hermanos, la segunda festividad del año. Pero si yo les preguntara, hermanos, ¿recordamos desde cuándo fue instituida esta festividad? ¿Desde qué tiempos, hermanos, recordamos que esta festividad fue mandato de nuestro Dios? Vamos a adentrarnos, hermanos. Os invito a que abramos nuestras Biblias, vamos a leer algunos versículos. Primeramente, libro del Éxodo, su capítulo 23. Versículos del 14 al 17. Va a pedir a nuestro hermano Pablo si nos da esta lectura. Éxodo capítulo 23, versículos del 14 al 17. Veintitrés 14 al 17, ¿verdad? Sí, hermano, por favor. Nos dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los ácimos guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé. En el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno comparecerá vacío delante de mí. Delante de la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando habrás recogido tus labores del campo. 3 veces en el año parecerá todo varón tuyo delante del Señor Jehová. Gracias, hermano. Vemos, hermanos, aquí Moisés le recordaba estas tres fiestas solemnes, ¿verdad? Vemos, hermanos, comienza con la fiesta que ya mencionábamos. En el versículo 14 dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los ácimos, que es la que ya habíamos celebrado. Pero después el versículo 16 nos dice: también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha. Ya nos menciona la tercera fiesta. Pero ¿cómo la menciona esta festividad, hermanos? Como la fiesta de la siega. ¿Por qué lo menciona de esta manera, hermanos? Vamos a desglosar en esta predicación, hermanos, cómo hay 3 conceptos en los cuales el Pentecostés tiene un significado. Esta primera significado, hermanos, cuando lo habla aquí en Éxodo, la nombra esta festividad como la fiesta de la siega. ¿Qué es lo que se hacía, hermanos? Pues ya nos dimos cuenta. Dice que de la cosecha, dice, de los primeros frutos. ¿Qué es lo que se cosechaba, hermanos, si recordamos?
Leyendo un poquito, hermanos, había dos cultivos bastante importantes para el pueblo de Israel, que era el trigo y la cebada. Dos frutos, podríamos llamarlo así, dos granos que eran importantes en el pueblo, primeramente por su grande producción que tenían, por la gran fertilidad que tenía estas tierras para poder cosechar este tipo de alimento, como también para lo que se usaba. El uso de este trigo y esta cebada, hermanos, pues era para hacer diferentes tipos de alimentos, diferentes tipos de pan, y el cual el pueblo de Israel de ahí, hermanos, pues era muy importante para ellos, para su alimento, hermanos, para su consumo y también para los negocios. Y vemos, hermanos, esta trigo y esta cebada se empezaba a sembrar a inicios de año. En la fiesta, podríamos llamarlo así, en el mes de Abib, se empezaba a sembrar, y en esta festividad, en el mes tercero, hermanos, pues ya es cuando se empezaba a hacer la cosecha. Y aquí es donde lo instituía nuestro Dios. Esta segunda festividad, la fiesta de la siega, dice, ¿dónde vas a ofrecer a nuestro Dios? Dice, vas a ofrecer los primeros frutos de tu cosecha. Y vemos, hermanos, vamos a ver también lo que nos dice libro de los en Levíticos. Levítico capítulo 23. Versículos 15 al 21. Nuestra hermana Alicia, si nos puede leer este versículo. Levítico, capítulo 23, del 15 al 21. Sí, nos dice, y os habéis de desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofreciste el homer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis nuevo presente a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura, por primicias a Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, y un becerro de la vaca, y olor a Jehová. Ofreceréis además un macho de cabrío por expiación. Perpetuo en todas vuestras habitaciones por vuestras edades. Gracias, hermana. Vemos, hermanos, aquí en Levíticos, pues vuelve a hablar nuestro Dios con Moisés y le menciona todas estas especificaciones en las cuales tendría que haber ese sacrificio en esta fiesta. Vemos, hermanos, ya especifica las fechas. Vemos desde el versículo 16, dice, hasta el día siguiente del sábado séptimo, dice, contaréis 50 días, entonces ofreceréis nuevo presente a Jehová. ¿Y en qué día nos encontramos hoy, hermanos? Ya entrando al día 50, ¿verdad? Vemos, hermanos, los tiempos de nuestro Dios perfectamente son. Vemos, hermanos, cuando nuestro Dios les daba estas fiestas al pueblo, estas festividades en las cuales tendrían que ofrecer ese sacrificio a nuestro Dios, pues eran perfectamente elegidas las fechas. ¿Verdad, hermanos? Y vemos cómo desde la primera festividad, dice, contando a los 14 del mes, dice, Pascuas de Jehová. Dice, y aquí lo menciona también, hasta el día siguiente del sábado séptimo, se contaréis los 50 días. Dice, y volveréis a presentarte. Y algo bien interesante que leamos en el último versículo que leía nuestra hermana, el versículo 26. Y convocaréis en este mismo día, o será santa convocación. Ninguna obra serviráis hasta, dice, estatuto perpetuo en todas vuestras habitaciones por vuestras edades. Vamos a tener en cuenta este versículo, hermanos. Hasta aquí, hermanos, vemos ese primer concepto o primer significado que tiene esta festividad. Cuando nuestro Dios les dice, la fiesta de la siega. Pero ¿qué otro significado podríamos encontrar en esta festividad o qué es lo que recordamos en esta festividad también? En este mismo transcurrir de la historia, hermanos,
Cuando el pueblo moraba en el desierto, ¿qué otro acontecimiento importante surgió? De la salida de Egipto, hermanos, cuando cae la última la plaga sobre Egipto, esa muerte de los primogénitos. Y Faraón decide darle la libertad al pueblo. 50 días después, ¿dónde se encontraba el pueblo? En el monte Sinaí. Vamos a ver, hermanos. Éxodo capítulo 12. Versículo 17. Hermano Judá, ¿nos ayuda con este versículo? Éxodo capítulo 12, versículo 17. Y guardaré la fiesta de los 12:17. Sí, 12, 17. Y guardaré Sí. la fiesta de los ácimos, porque en aquel mismo día saqué vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este día en vuestras generaciones por costumbre perpetua. ¿Por qué los ácimos, hermanos? ¿Qué sucedió ese día? Dijo. Dice, porque este día saqué vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Vemos, hermanos, aquí se confirma cuando el pueblo de Israel sale. Y vamos a hacer, hermanos, una posible transcurrir del tiempo desde que sale el pueblo de Israel de Egipto hasta que llega al monte Sinaí. Día 1, hermanos, vemos la salida de Egipto, ya lo acabamos de leer, versículos del 6 al 14 nos menciona esto en este mismo capítulo, pues ya esa última plaga que mencionábamos y cómo el faraón pues deja salir al pueblo. Historiadores cuentan, hermanos, que desde esa salida hasta el cruce del Mar Rojo, aproximadamente podríamos mencionar que transcurrieron alrededor de 7 días. Esto lo vemos en el capítulo 14 de Éxodo. Y a partir de ahí, hermanos, del día 8 al día 45, pues empieza la travesía. Eso lo encontramos en el mismo libro de Éxodo, su capítulo, a partir del capítulo 17, donde menciona a los pueblos a donde llegaron. Por decir, pasan por Mara. ¿Qué sucedió en Mara, hermanos? Dice que esas aguas saladas son endulzadas y el pueblo pues toma de esa agua. Bendiciones, hermanos, que daba nuestro Dios al pueblo. Pasan por Elim, por el desierto de Sin, llegan a Refidim, donde Moisés hace brotar, vemos, hermanos, esta peña. ¿Y cuándo llegan al Sinaí? Éxodo capítulo 19, vamos a leer, hermano Joel Javier. Éxodo 19, versículo 1. Al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí. Gracias. Vemos, hermanos, aquí llegan al desierto de Sinaí. Si rápidamente hacemos un recuento, hermanos, pues nos damos cuenta que aquí llegan aproximadamente entre el día 46 y día 47. ¿Por qué esto, hermanos? Si seguimos leyendo el capítulo 19, a partir del versículo 11, nos dice, y estén apercibidos para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte del Sinaí. ¿Y qué es lo que iba a transcurrir ahí, hermanos? La entrega de las tablas de la ley. Esos 10 mandamientos, hermanos, que sería esa constitución para el pueblo. Y vemos, hermanos, aquí, pues nos da otro significado esta festividad. Otro recordatorio de lo que en estos momentos estamos, hermanos. Ya veíamos la primera, la fiesta de la siega, la festividad de la siega. Ahora, hermanos, 50 días después de la salida del pueblo, se encuentran en el Sinaí y Dios le da esta constitución al pueblo. Le entrega esas tablas de la ley y, hermanos, a partir de ahí comienza, pues ya conocemos toda la historia. Pero luego después, hermanos, hasta aquí, hermanos, pues vemos dos cosas, podríamos mencionarlas literales, ¿verdad? Como la menciona la fiesta de la siega, pues era algo literal, que el pueblo cosechaba sus primeros frutos, los sacrificaba a nuestro Dios. La data de la ley, esos 10 mandamientos, también fue literal. Pero, hermanos, si nos vamos alrededor de 1500 años después en esta historia, ¿en dónde nos encontramos? Tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Y yo les pregunto, ¿seguían celebrando esta festividad en tiempos de nuestro Señor Jesucristo?
Ya lo veíamos en Levíticos 23, 21, ¿verdad? ¿Por cuánto era establecido por cuánto tiempo? Dice por estatuto perpetuo. Y vemos, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo pues estuvo en la tierra, vemos, hermanos, que esta festividad se seguía celebrando. Y cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, hermanos, y se presenta a sus apóstoles, vamos a ver ese tercer concepto, ese tercer recordatorio de esta festividad. ¿Qué palabras usaba nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles? ¿Qué les tenía preparado? Vamos a ver, hermanos, en Lucas, capítulo 24, donde nos adentraremos ya, hermanos, en este primer versículo que veíamos. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Hermana Carolina, ¿nos ayuda con este versículo? Lucas 24, 49. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Gracias, hermano. Vemos, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo les mencionaba a sus apóstoles que su hora había llegado, cuando los apóstoles presenciaban la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de cierta manera en ellos había un temor. ¿Qué es lo que iba a pasar? Los apóstoles se preguntaban y decían, ¿qué vamos a hacer sin nuestro Señor aquí? ¿Y qué es lo que les decía nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Ya lo leíamos. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Dice, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. ¿Qué es esto, hermanos? Vamos a desglosar este versículo. Comienza diciendo aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Cuál era esa promesa, hermanos? Vamos a ver qué nos dice. Vamos a retroceder un poquito en alguno de los profetas. Profeta Joel. Vamos a ver el libro de Joel. Su capítulo 2, versículo 28. Nuestro hermano Mario nos ayuda con esta lectura. Joel capítulo 2, versículo 28. La palabra nos dice, hermano, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros viejos soñarán sueños y vuestros mancebos verán visiones. Gracias, hermano. Vemos aquí, hermanos, esa promesa de la cual les hablaba nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que le dice? Dice, ¿y será que después de esto? Dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros viejos soñarán sueños, dice, y vuestros mancebos verán visiones. Hermanos, esa promesa es la que se iba a cumplir. ¿Cuándo se iba a cumplir? Así como hablaba Joel, hermanos, también nuestro Señor Jesucristo lo volvía a mencionar junto con los apóstoles. Vamos a ver qué nos dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Hermana Laura, ¿nos ayuda con este versículo? Juan, capítulo 14, versos 16 al 17. Dice así, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Gracias, hermano. Podríamos preguntarnos si los apóstoles entendían estas palabras que el Señor Jesús les decía. Posiblemente sí, pero no a la magnitud que sería. Ellos entendían que no los iba a dejar solos nuestro Señor Jesucristo. Ellos entendían, hermanos, que había un camino por el cual trazar, que les dejaría trazado nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, no entendían al 100% lo que iba a suceder. Y vemos, hermanos, aquí es donde nos trasladamos hasta Hechos capítulo 1. Les voy a invitar a que nos pongamos en cita en Hechos capítulo 1. Donde ya, hermanos, habiendo resucitado a nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 1 lo vemos que está a días con ellos.
Y en el versículo 7 y 8 nos dice, y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dice, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y seguimos leyendo, hermanos, dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube lo recibió y le quitó de sus ojos. Ya es cuando asciende a los cielos nuestro Señor Jesucristo. Y vemos, hermanos, pues aquí los apóstoles obedecen a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo les dice en el versículo 12, dice, entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino un sábado. Vemos, hermanos, que les decía nuestro Señor Jesucristo, dice, me seréis testigos en Jerusalén. Nuestro Señor Jesucristo les dijo que no se movieran de Jerusalén. En versículos anteriores lo veíamos, porque era cuando iban a recibir esta promesa que mencionaba el profeta Joel. ¿Y qué es lo que iba a suceder, hermanos? Es donde ya nos adentramos en el capítulo 2 de Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 5, nuestra hermana María Elena nos ayuda con este versículo. Hechos 2, versículo 5. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Gracias, hermana. Vemos, hermanos, como leíamos en el versículo inicial, se habían cumplido esos días para celebrar la festividad del Pentecostés. ¿Y quiénes estaban congregados, hermanos? ¿Qué nos dice este versículo? Dice, todas las naciones debajo del cielo. Hermanos, ¿entendemos esa magnitud de gente que estaba reunida en ese momento? Algo importante, hermanos. Carnalmente podríamos decir, pues tenemos 3 fiestas en el año. La primera son 7 días, 2 días de Santa Convocación. La tercera fiesta, 8 días, también 2 días de Santa Convocación. Y la fiesta segunda, un solo día. Carnalmente podríamos decir o podríamos pensar, a lo mejor es menos importante. Pero no es así, hermanos. Vamos a ver lo importante que era esta fiesta, hermanos, que desde aquellos tiempos reunía a todas las naciones debajo del cielo. ¿Para qué, hermanos? Para celebrar esta festividad. ¿Qué es lo que sucedió, hermanos? Vamos a ver. Dice el versículo 2. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. ¿Por qué esto, hermanos? Si había de tantas naciones, ¿hablarían el mismo idioma? Claramente que no. Seguimos leyendo, hermanos, sus siguientes versículos a partir del versículo 9, donde nos va mencionando, hermanos, quiénes estaban congregados ahí. Hermano Ángel, ¿nos ayudas con estos versículos? Hechos capítulo 2, versículos del 9 al 11. Hechos 2, 9 al 11. del 9 al 11, ¿no? Sí, hermano. Por favor. Nos dice, partos y medos y elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia y en Egipto, y en las partes de África que está en la otra parte de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses y árabes, les oímos saber en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Bien, gracias, hermano. ¿Cuántas naciones estaban reunidas, hermanos?
15 naciones. Bueno, aparte la local, ¿verdad? 17 naciones, hermanos, reunidas en ese momento, en el cual, hermanos, pues muchos hablaban de diferentes dialectos, diferentes idiomas. Y gracias, hermanos, al Espíritu que fue derramado en ese momento, hermanos, todos se entendían. Viendo un poquito, hermano, investigando los recorridos que tenía que hacer estos creyentes para poder llegar a Jerusalén y poder congregarse en esta festividad, hermanos, lo más cercano a ellos era Egipto, a Jerusalén, que era aproximadamente de 430 kilómetros la distancia en la que está de Egipto hacia Jerusalén, donde estaban congregados. Era un recorrido, hermanos, de aproximadamente 11 días de distancia. Y dentro de las naciones que menciona aquí, la más lejana, dice que era Roma. Aproximadamente, hermanos, 2.300 kilómetros de distancia. Tomaba, hermanos, para llegar a Jerusalén desde Roma, alrededor de los 30 a 60 días, dependiendo del transporte que usaban. ¿Por qué menciono esto? Casi un mes, hermanos, de los que eran de Roma para llegar a Jerusalén, para poder estar presentes en el día 50. El lugar más cercano que era Egipto, 11 días para poder llegar el día 50 y estar congregados. Hermanos, era un gran esfuerzo el que hacía todas las personas, hermanos, para poder llegar y obedecer el mandamiento de nuestro Dios. El esfuerzo que tenían, el dejar todo para poder presentarse a nuestro Dios, sacrificarle, hermanos, a nuestro Dios, agradecerle, pues, hermanos, era de corazón lo que hacían estos hombres. Y vemos, hermanos, pues, estas 15 naciones, estamos hablando, hermanos, aproximadamente de 3 continentes diferentes, reunidos, hermanos. ¿A qué hora estaban reunidos? Si leemos, hermanos, el versículo 15. Porque estos no están borrachos, como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día. ¿Qué horas eran la hora tercia, hermanos? Las 9 de la mañana, hermanos. 15 naciones, 3 continentes, reunidos a las 9 de la mañana, hermanos, esperando la festividad de nuestro Dios, esperando escuchar la palabra de nuestro Dios. ¿Y qué es lo que sucedió a los apóstoles, hermanos? Dice que el estruendo, el Espíritu Santo que fue, esa promesa que había hablado Joel, que hablaron su Señor Jesucristo, fue derramada sobre ellos en ese momento. Y aquellos que eran egipcios, aquellos que eran árabes, que eran de Roma, cretenses, de Panfilia, de África, todos aquellos que hablaban idiomas diferentes, dialectos diferentes, hermanos, entendían lo que en ese momento Pedro estaba hablando. Vemos, hermanos, posiblemente carnalmente no logramos entender la grandeza de este momento. ¿Cuántas personas, hermanos, estuvieron ahí? ¿Cuántas personas, hermanos, fueron llenos de este espíritu de nuestro Dios? ¿Qué sucedió con esa predicación de Pedro, hermanos? Versículo 39 de este mismo capítulo. El versículo 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día, dice, como 3,000 personas. Aquel día, hermanos, estamos hablando de una sola predicación. De esa festividad, dice, fueron bautizados y fueron añadidas a su iglesia 3,000 personas. Cuando nosotros, hermanos, vemos llena la iglesia, en esas visitas que ha habido, en las convocaciones, y vemos la iglesia llena, el cantar, cómo se escucha. Esas alabanzas a nuestro Dios, hermanos, cómo nos sentimos, cómo nuestro cuerpo se siente, nuestro espíritu, nuestra alma, cómo se siente. Gozosa. Ahora, hermanos, la magnitud de 3,000 personas convertidas. Vemos, hermanos, pues fue algo hermoso, algo impresionante que nuestro Dios, con ese Espíritu Santo, hermanos, pues le dio a sus apóstoles para que hablaran estas palabras. Hermanos, algo grandioso que los apóstoles no lo esperaban posiblemente.
Los apóstoles sabían que había una promesa que ya les mencionaban su Señor Jesucristo. Sabían que iban a recibir ese camino, esas instrucciones para seguir con el mandato de esparcir su palabra, hermanos, pero no sabían a qué magnitud. Y aquí, hermanos, este día 50, este día del Pentecostés, pues fue dado ese Espíritu Santo a ellos. El Señor Jesús en el capítulo 1 de Hechos les decía, dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Sería coincidencia, hermanos, que esas 15 naciones estuvieran en ese momento? Hermanos, estaba dicho por nuestro Dios, para que esas palabras que Pedro, hermanos, que los apóstoles dijeron, se esparciera. ¿Y qué es lo que pasó con esos 3,000 almas, hermanos? Fueron bautizadas y ya. Si seguimos leyendo, hermanos, este capítulo 2, versículo 42, y nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y toda persona tenía temor y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Vemos, hermanos, que de ahí en adelante no se quedó solamente nos bautizamos y creímos y fue un momento hermoso. No, hermanos. Gracias a ese Espíritu Santo, hermanos, dice que perseveraron. Aquellas almas que fueron convertidas, hermanos, al transcurrir del tiempo siguieron alabando a nuestro Dios, siguieron firmes, hermanos, en su palabra, y conforme transcurrió el tiempo, hermanos, ese Espíritu Santo estuvo trabajando. Y mucha gente, hermanos, se fue convertida a nuestro Dios. Y aquí, hermanos, nos damos cuenta de ese tercer significado, de ese tercer momento en el cual, hermanos, celebramos hoy. Ese tercer momento, hermanos, en el cual nuestro Señor Jesucristo le dejó a sus apóstoles, pero también nos lo deja a nosotros. Ese Espíritu Santo, hermanos, el cual nos guía, el cual nos ayuda, hermanos, para poder ser mejores hijos de Él, para poder mejorar en su palabra, en su camino. Así como a los apóstoles les hizo un buen cambio, hermanos. ¿Qué es lo que pasaba con Pedro rápidamente? Semanas atrás de este momento, Pedro desenvainaba su espada y cortaba la oreja de uno de los soldados. Semanas atrás, hermanos, Pedro negaba al Señor Jesús, temía por su vida. Y ahora Pedro, hermanos, con el Espíritu Santo en él, con una predicación, hermanos, convirtió 3,000 almas. Gracias a quién, hermanos, a nuestro Dios. Y de ahí en adelante, hermanos, posiblemente lo vamos a ver el día de mañana. ¿Qué es lo que sucedió con los apóstoles? ¿Y qué hizo este Espíritu Santo en ellos? Pues vemos, hermanos, en esta predicación pues quise recordar un poquito lo que esta festividad, el significado de esta festividad. Pero no solamente sea el significado, hermanos, que sea qué es lo que nosotros vemos de esta festividad. ¿Qué sentimos nosotros, hermanos, de este Pentecostés? ¿Cuántas veces en el año nos hemos reunido en esta festividad, nuestra vida? ¿Podemos decir que siempre ha sido igual? ¿Siempre ha sido lo mismo? Creo, hermanos, que cada festividad nos damos cuenta un poco más de la grandeza de nuestro Dios. Cada festividad, hermanos, es un recuerdo también a nosotros de que en esta festividad, hermanos, entregamos también frutos de labios. Que en esta festividad, hermanos, también entregamos nuestro esfuerzo. Que en esta festividad, hermanos, también nos entregamos más a nuestro Dios. Y así como era la festividad de la siega, pues también traemos nuestros frutos a esta festividad. Recordamos, hermanos, nuestra constitución, esos 10 mandamientos que fueron dados, hermanos, en ese monte Sinaí al pueblo, y que ahora, hermanos, todas las naciones, dentro de sus estatutos, dentro de todas esas reglas que cada nación tiene, vemos, hermanos, que va dirigida por estos 10 mandamientos. Y también, hermanos, recordamos ese Espíritu Santo, ese advenimiento, hermanos, de ese Espíritu Santo.
¿Qué es lo que quería nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que hicieran los apóstoles? Que siguieran por ese camino. Y ahora nos lo dice a nosotros, hermanos. Así como en esos momentos fue dado ese Espíritu Santo a cada uno de ellos, hermanos, nosotros también podemos tenerlo. ¿Qué tiene que haber en nosotros, hermanos? Ese esfuerzo, esa valentía, esa dedicación a nuestro Dios. Solicitar a nuestro Dios, hermanos, que nos dé de su Espíritu. Pero también nosotros, hermanos, tenemos que dejarnos guiar por ese Espíritu. En muchas ocasiones hemos oído hablar de lo que se conforma nuestro cuerpo. Cuerpo, espíritu y alma. Y ya nos han explicado muchas veces si nos dejamos guiar por el cuerpo, los placeres de la carne, si nos dejamos guiar por el alma, esos sentimientos, esas emociones. Pero cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, hermanos, es cuando verdaderamente somos hijos de nuestro Dios. Cuando de verdad, hermanos, obedecemos los estatutos de nuestro Dios. Cuando de verdad, hermanos, nos entregamos a Él. ¿Estamos dispuestos a entregarnos a nuestro Dios, hermanos? Que así sea. Y que esta festividad, hermanos, esos recordatorios que hemos visto el día de hoy, queden en nuestro corazón. Y el día de mañana, este día por la mañana, por la parte clara, hermanos, que estemos citados a la hora tercia del día, estemos aquí. No serán esas 15 naciones, hermanos, pero será la iglesia. Reunida, hermanos, ¿para qué? Para esperar esa promesa que les dejó a los apóstoles, pero que nos deja a cada uno de nosotros, hermanos. Los voy a invitar a que nos pongamos de pie. Vamos a leer un último versículo. Vamos a poner en cita en la carta a los Romanos, capítulo 15. Versículo 13. Carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 13. ¿Lo tenemos, hermanos? La palabra de nuestro Dios nos dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz creyendo, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Amén. ¿Queremos, hermanos, que ese Espíritu Santo nos guíe en nuestras vidas? Hagámonos esa pregunta. Y que quede en nosotros, hermanos, el esforzarnos. Que quede en nosotros, hermanos, en esta noche, que así como ellos estaban unánimes, si leemos también en el libro de Hechos, capítulo 2, los últimos versículos, el versículo 46 y 47, solamente ya para terminar, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, perseveraban unánimes. Eso es lo que nos queda, hermanos, que perseveremos, cada uno de nosotros. Como iglesia de nuestro Dios, hermanos, que perseveremos unánimes, como ese cuerpo que somos de nuestro Señor Jesucristo. Que, hermanos, oremos los unos por nosotros, que nos preocupemos, hermanos, que nos amemos, que nos esforcemos, hermanos, pero no solo no por los hermanos, sino ¿para quién, hermanos? Para nuestro Dios, para que la obra de nuestro Dios crezca. Pues, hermanos, esperando que todo esto haya sido solamente para honrar a nuestro Dios, que Dios los bendiga y paz a vosotros.